otros más tienen un tipo penal autónomo, algunos regulan de algún modo esta figura a través de asociaciones delictuosas agravadas, y otros más, aquellos países que siguen el sistema adversarial o el sistema del common law, tienen la figura del conspiracy. Entonces tenemos un muy amplio panorama en cuanto a la forma de que entendemos, la forma de concebir el concepto de delincuencia organizada. Un segundo problema sería que no existe un catálogo común de herramientas especiales contra la delincuencia organizada. Al revisar la legislación de estos países es posible advertir que no todos, por ejemplo, tienen regulada la figura de los testigos colaboradores que después serán testigos protegidos. Del mismo modo, no todos regulan las entregas vigiladas, las escuchas ambientales, las intervenciones telefónicas, la figura de los arrepentidos, las recompensas, los agentes infiltrados. Me parece que tener un lenguaje común a través, por supuesto, de la armonización de marcos jurídicos e institucionales permitiría poder avanzar en estos mecanismos de cooperación. Un tercer problema en la construcción de este sistema hemisférico operativo contra delincuencia organizada sería que existen en América al menos 15 organismos internacionales que directa o indirectamente intervienen en o pueden intervenir en no solo el combate a delincuencia organizada, sino a diversos fenómenos delictivos. Por ejemplo, los tres más importantes, pues es la Reunión de Ministros de Justicia de América, el REMJA, la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional, o IBERRED, y la Comisión Interamericana para el Control y Abuso de Drogas, la CICAD. Pero podemos identificar otros, por ejemplo, simplemente en materia de policía está además Ameripol, Interpol, IACP e IPA. En materia de peritos o expertos en criminalística podemos ubicar la ICEF, la Academia Iberoamericana de Criminalística y Ciencias Forenses. En lavado de dinero está Gafisud. Organismos de carácter comercial o de fomento a las economías y al desarrollo social de la región, bueno, pues está al menos Mercosur, UNASUR y CARICOM, que tienen algunas disposiciones que podían vincularse a este tema. La ONU, por su parte, tiene el UNICRI, el Instituto de las Naciones Unidas para el Crimen, y bueno, además está la Asociación de Fiscales, que es la AIAMP. Y bueno, olvidaba la Cumbre Judicial Iberoamericana, que regula a los jueces. Estamos hablando de 15 diferentes organismos. Entonces, con una pluralidad de organismos bilaterales o multilaterales, se plantean varias preguntas para la construcción de este sistema operativo. El primero, ¿cómo avanzar de una manera eficaz en la armonización no solo de los marcos legales, de las herramientas especiales contra la delincuencia organizada, del concepto de delincuencia organizada, sino también en la construcción de un marco institucional? Una segunda pregunta, ¿cómo vincular la lucha contra la delincuencia organizada transnacional con el marco del derecho internacional de los derechos humanos, que es un tema fundamental que ha sido ya abordado esta mañana por diversos ponentes? Y cómo hacerlo dentro de este mecanismo o este sistema que tiene un carácter esencialmente operativo, porque muchos de los organismos que he mencionado tienen un carácter fundamentalmente político. Una tercera pregunta sería cómo evitar que el sistema hemisférico operativo se convierta en el organismo de cooperación 16 y no en lo que los 33 países están buscando a través de este acuerdo, que es generar el primer órgano eminentemente funcional de intercambio de información, etcétera. Bueno, pues en México
ha sido la procuradora Marisela Morales y, por supuesto, el subprocurador Alejandro Ramos y su equipo, quienes han encabezado este esfuerzo de construcción del sistema hemisférico operativo junto con el resto de los países de América. Y quién mejor que uno de los protagonistas principales para contarnos cómo van estos avances y para tratar pues de responder a estas preguntas que formulo con todo respeto, con toda atención, con todo interés, y que pienso que pueden resultar del interés también de este auditorio y de quienes siguen estas conferencias a través de Internet. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Álvaro Vizcaíno. Me voy a pasar mejor para acá, al frente. Pues después de esta magnífica introducción del doctor, la verdad es que pues me darían ganas de que nos siguiera platicando cómo lo ve él, todo el esquema. Y bueno, primero que nada agradecer también a las instituciones organizadoras del evento, al doctor Estrada Michel y por supuesto a don Luis Rodríguez Zapatero por la invitación a participar en esta ocasión. Y lo que me han indicado que habría que plantear en estos momentos de reflexión es lo que hemos tratado de construir en el continente, como decía el doctor Álvaro Vizcaíno, sobre un esquema que dé frutos, que dé resultados tangibles en la lucha contra el crimen organizado transnacional en el continente. Y bueno, me hicieron favor de traerme una pequeña presentación que trata de explicar un poco esto y que posiblemente dé algunas de las respuestas a los cuestionamientos, a los planteamientos que ha hecho don Álvaro Vizcaíno y que vamos a tratar de exponer muy brevemente para no dormir a nadie, ¿no? Entonces, lo primero que queremos decir es que la delincuencia organizada tiene diferentes formas de presentación, de manifestación y de actuación en distintos lugares del mundo. Tiene una operación en forma transversal en el caso de América en todo el continente, aunque se refleja de diferente forma en cada uno de ellos según el tipo de las actividades preponderantes que realiza, como los países, por ejemplo, de origen de migrantes, pues las organizaciones criminales actúan diferente a donde van pasando los migrantes o a los lugares de destino, y luego se mezcla con el problema de la trata de las personas, y lo mismo ocurre con el lavado de dinero, que también cruza de manera transversal, no solamente geográficamente hablando, sino también en materia de las conductas delictivas que se van realizando, de tal forma que el lavado de dinero, por ejemplo, el lavado de activos, pues es lo mismo aplica para un tipo de delitos que para otro tipo de delitos. También advertimos que tiene una gran capacidad económica, pues precisamente derivado de esta gran gama de actividades ilícitas que realiza, de gran alcance económico. Tiene además facilidades de acceso a armamento, municiones y demás materiales que le ayudan a darle cobertura en el ámbito de seguridad a sus operaciones, debido a incluso diferencias de legislación y bueno, intereses comerciales y de otro tipo. También tiene, decíamos, una gran variedad de actividades a las que se dedica y un desarrollo de actividades logísticas, de inteligencia, de comunicaciones que a veces supera a muchos de los estados que conforman el continente. Decíamos que en las décadas recientes el hemisferio ha sido afectado por esta delincuencia, principalmente en algunos de los delitos que queremos señalar arriba, como el desvío de precursores químicos, que también obedece también a la diferencia de normatividad, de legislación que existe. Por poner un ejemplo, Guatemala tiene una legislación no muy acabada en materia de control de precursores, y entonces muchos precursores, en lugar de llegar a un puerto mexicano que con motivo de las recientes leyes que se han emitido para controlar los precursores, han ido cambiando y ahora van a Guatemala y luego regresan vía terrestre por una frontera porosa que tenemos en el sur, y
de cualquier forma la delincuencia organizada se va acomodando y va ajustando su actuación a cómo se le va permitiendo. El tráfico de armas, el lavado de dinero y el tráfico y la trata de personas, y obviamente como principal exponente el narcotráfico y sus delitos conexos. Le decíamos que no afecta o no se presenta de la misma forma en los diferentes lugares del continente, sino que esto está directamente relacionado también, primero con la situación geográfica, ya sea que estén más o menos cerca de los polos de desarrollo, de los mercados de diferentes tipos de la actividad delictiva de que se trate, también por el grado de desarrollo económico y social de cada uno de los países. Hay países que tienen mayor fortaleza institucional o mayor cohesión social y entonces van siendo diferentes las formas en que se manifiesta. Por otro lado, también las limitaciones y alcances de los marcos jurídicos nacionales. Álvaro Vizcaíno ya planteaba algunas de estas dificultades. Este mismo tema de los precursores es otro tema importante, o algunos países que no regulan adecuadamente el control, por ejemplo, de las operaciones con recursos de procedencia ilícita y que permiten ser paraísos para el lavado de dinero. Y bueno, aspectos de cohesión y de cultura de la sociedad misma. Vamos a la siguiente. La globalización en todos los ámbitos pues trae grandes beneficios para la humanidad, pero también permite la expansión de las actividades ilícitas y lleva a cabo y entonces ocurre que se requiere hacer un frente común en el hemisferio más sólido para enfrentarlo, porque decíamos no es posible atender el problema desarticuladamente o con un carácter eminentemente nacional. En el fenómeno, insistiría yo, por ejemplo, en materia de tráfico de cocaína, bueno, no es lo mismo el país que produce, que tiene el cultivo de la coca y que tiene una forma de manifestación, y si combate solamente esa parte del delito relacionado con el tráfico de cocaína, está quedando todavía suelto el resto de los eslabones, como son precisamente los países en donde viene el tránsito y el país de consumo. Entonces es necesario atender a todo el fenómeno del narcotráfico en su conjunto para poderlo paliar. Si cada quien hace un pequeño esfuerzo y además desarticulado, pues difícilmente vamos a poder acabar con la operación de una organización criminal a lo largo del continente. Tenemos algunos ejemplos de organizaciones o de mecanismos que existen para cooperar en la lucha contra la criminalidad, y bueno, pues uno muy antiguo y además bastante efectivo en algunos aspectos es obviamente Interpol, que es la mayor organización de policía, 190 países miembros, y entre sus principales funciones está la de ejecutar los acuerdos de la Asamblea, actuar como centro de lucha contra la delincuencia, un centro técnico de información, organiza y ejecuta trabajos de secretaría para las reuniones de la Asamblea General y trabaja también en 5 diferentes regiones, entre ellas América, y finalmente coordina sus operaciones regionales. Sin embargo, por lo menos en lo que yo advierto en México, la verdad es que la Oficina Nacional de Interpol México no tiene una vinculación tan estrecha para coordinar sus operaciones y sus investigaciones con el resto de las oficinas nacionales de Interpol en el continente. Es una oficina más bien de intercambio de fichas rojas, de fichas amarillas, que ocasionalmente lleva a cabo alguna alerta temprana para alguna detención, pero que no tiene una función real de coordinar los esfuerzos de los órganos de policía, ni siquiera en el continente. Otra organización que yo me confieso no soy muy conocedor, aquí hay expertos sobre el tema, y es por ejemplo Eurojust, que se constituye como un órgano de la Unión Europea dotado con personalidad jurídica propia. Cada estado manda un miembro nacional para que forme parte de Eurojust, sea fiscal, juez o policía, y es competente por lo que se refiere a investigaciones y actuaciones en relación al menos con delitos que se cometan en 2 estados,
y relativas a las formas graves de delincuencia para promover la coordinación entre las autoridades competentes, facilitar la ejecución de las solicitudes y decisiones relativas a cooperación jurídica. Se crea una célula de coordinación de emergencias que funciona las 24 horas de los 7 días de la semana, y finalmente puede realizar sus tareas por medio de uno o varios miembros nacionales o mediante un órgano colegiado. Quizás esto sea lo más cercano a lo que pensamos en el caso del esquema hemisférico de cooperación en esta materia. Aquí algunos de los mecanismos de los que hablaba el doctor Álvaro Vizcaíno en el caso de América, que efectivamente hemos ido desarrollando para reaccionar ante la problemática de ciertos fenómenos delictivos, y entonces tenemos, por ejemplo, solamente por citar algunos de los 16 que ya señalaba Álvaro Vizcaíno, la CICAD, que tiene a su cargo la investigación en el área de las drogas y el intercambio de información para reducir la producción y tráfico de drogas ilícitas, pero es una investigación no de carácter operativo, es una investigación de tipo documental, para generar información de cada país, de cómo se evoluciona el fenómeno, pero no para combatir a las organizaciones criminales que se dedican, en este caso, al tema de drogas. Y luego tenemos un Comité Interamericano contra el Terrorismo, promueve y desarrolla la cooperación para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo, pero pues sesiona anualmente, y entonces pues también lo que hace en esas sesiones anuales pues es analizar la situación de los países y quizás alertar sobre dónde están viendo que hay una mayor propensión a llevar a cabo algún tipo de actividad terrorista, pero no existe realmente una organización o un trabajo que esté pensando en quiénes son los miembros, dónde están los miembros, cómo se financian los miembros de una organización de terroristas para proceder a su detención y su procesamiento en su caso. Y lo mismo ocurriría con el Comité Consultivo respecto de la Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones explosivas, la CIFTA, promueve la firma y la ratificación de la convención y le da seguimiento a las medidas que los diferentes países han implementado para darle cumplimiento. Como ven, pues son solamente organismos que definen políticas públicas, que van comparando el derecho de los diferentes países para advertir dónde falta o cómo podría promoverse. Hay algunos grupos de trabajo dentro de estos organismos que hacen reglamentos modelos sobre lavado de dinero, sobre otras cosas, pero nada que tenga que ver con las organizaciones criminales. También tenemos otros organismos de carácter más operativo que se han ido creando en una forma, digamos, un tanto circunstancial, como son estas tres redes que estoy mencionando aquí: la red hemisférica de policías, llamada Meripol, que ya tiene 21 países incorporados en su seno, pero que es lo más parecido a un intercambio de información sobre una actividad criminal en concreto y que todavía no termina de consolidarse. Tenemos la red hemisférica de organismos de inteligencia, la CLASIP, que también reúne organismos de inteligencia que se reúnen periódicamente, intercambian experiencias, mejores prácticas y se van a sus casas. Y tenemos esta red hemisférica de fiscales de la llamada REFCO de Centroamérica. Estos son fiscales en materia de delincuencia organizada, que ha permitido que los fiscales encargados del tema de delincuencia organizada en los países se conozcan, se hablen y puedan incluso llegar a coordinar alguna acción entre ellos, pero que depende simplemente de que se pongan en contacto. La REFCO también promueve, por ejemplo, cursos, talleres que permitan generar confianza, que permitan conocer mejor cómo operan en diferentes lugares. Pero es muy limitada porque su alcance es ahorita solamente a nivel de Centroamérica, se han ido incorporando otros países, en total son 9 países los que están sumados en la REFCO. Y bueno, ahí veíamos otros como la asociación de la IAM, ¿no?, la Asociación Iberoamericana del Ministerio Público. Luego tenemos algunas otras organizaciones, la REMJA, todas ellas de carácter meramente político, de intercambio de experiencias y de intercambio de información y de buenos propósitos, pero ninguna que analice un caso, que planifique una operación
para desarticular simultáneamente una organización criminal en diferentes países. De ahí tenemos, bueno, pues una serie de normas internacionales que hemos ido construyendo tanto a nivel universal como en el continente, a nivel interamericano, como la Convención de Palermo y sus 3 protocolos, o las convenciones sobre tráfico ilícito de estupefacientes y psicotrópicos, o bien la Convención Interamericana sobre la fabricación y tráfico ilícito de armas, etcétera. Las convenciones tanto de Naciones Unidas como Interamericana contra la corrupción, etcétera. Eso solamente como marco de referencia. Ante estas consideraciones se llegó a la conclusión de que necesitábamos nosotros, más allá de estos aspectos meramente políticos y formales de revisar el tema de la delincuencia organizada transnacional, necesitábamos reunirnos los fiscales, los policías y los diferentes actores que intervienen para poder encontrar una solución, y así llevamos una propuesta a los países para llevar a cabo una reunión de alto nivel en la que vinieron procuradores y fiscales generales de los países y algunos otros interesados. En esa reunión se llegó a la conclusión de proponer un nuevo esquema de cooperación interamericana para el combate al crimen organizado, que a su vez se llevó a esta cumbre de Cartagena que ya mencionaba Álvaro Vizcaíno en abril de este mismo año, y los jefes de Estado y de Gobierno ahí reunidos por consenso. Quiero decir que es el único documento que salió verdaderamente por consenso de todos los países, fue precisamente un comunicado especial sobre la necesidad del establecimiento de un esquema hemisférico de cooperación que incluyera una entidad coordinadora de carácter operativo. Así se llevaron a cabo 3 consultas técnicas en diferentes momentos y países, hasta llegar al 20 de septiembre de este año en el Castillo de Chapultepec, donde se aprobó por aclamación de los países que participaron el compromiso de Chapultepec, que pretende o que establece, en ese compromiso de Chapultepec se establece un esquema hemisférico de cooperación contra la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, basada en 2 grandes pilares: un pilar del orden político y un pilar del orden operativo, porque reconocemos que la necesidad de revisar las leyes, de revisar las mejores prácticas, de tratar de hacer homologación del marco jurídico es importante, pero que eso es de largo aliento y que además necesitamos resultados inmediatos, necesitamos la parte de cómo podernos conjuntar con otras instancias de otros países, enfrentando el problema, como decía Álvaro Vizcaíno, bueno, primero de soberanía, de si este es un mecanismo que permite operar en todos los países, y luego el problema de con qué normas jurídicas regularlo. Entonces, este mecanismo pretende mantener, no pretende cambiar nada, ni permite tener un cuerpo, una fuerza multinacional que actúe en todo el continente. De lo que se trata es de que cada país, dentro de su propio territorio y conforme a lo permitan su propia legislación, pueda sumarse en un esfuerzo del continente. De tal forma que en esta lámina lo que vemos es los 2 pilares, el pilar político y el pilar operativo. El pilar operativo se centra o se encomienda a un centro coordinador de las Américas. Ese centro coordinador de las Américas tiene una estructura ligera, que no se convierta en la entidad número 16 que produzca cuestiones etéreas o recomendaciones, sino que se convierta simplemente en el articulador de los esfuerzos que ya existen en el continente. De tal forma que, como ven ustedes, hay 2 brazos. Un brazo son las redes hemisféricas, como la Meripol, como la CLACIP y como la REFCO, que son redes de fiscales, de policía y de inteligencia, y que se trata de que se articulen, porque ahorita Meripol no se comunica con la REFCO, ni la REFCO se comunica con la CLACIP. Entonces, de lo que se trata es de que esas redes existentes, además de tratar de extenderlas hacia todo el continente, esa que es de 9 fiscales, pues que se convierta en 34 o 36 fiscales, y
lo mismo cada una, pero que al mismo tiempo compartan su información. Y decíamos en un plano de sombras, decíamos, bueno, la información que tiene la CLACIP, que son organismos de inteligencia, pues está en la parte más oscura de la información que se puede compartir, porque es información no judicializada, son cosas pues que solamente orientan en las investigaciones. Pero esa información luego se lleva al plano de la policía y la policía le tiene que poner un poquito más claro, ¿no? Porque la tiene que ser más, es más visible y tiene que tener una verdadera utilidad para los fiscales, y la información que tienen los fiscales pues está plenamente en la parte clara de las luces y sombras, porque es información que tiene que servir para un proceso judicial. Entonces, toda esa información de cualquier forma sirve, como en el ámbito nacional nos sirve la información de inteligencia para llevar a cabo mejor las investigaciones, que luego se convierten en investigaciones de carácter ministerial, y que la policía aprovecha la información de inteligencia para poder armar un caso y promover las pruebas, las evidencias necesarias para procesar a los criminales. El otro brazo que tiene este órgano operativo son los enlaces de cada estado. Estos enlaces nos referimos a los puntos focales que los estados tendrán que asignar al centro. Sabemos que no todos los estados están en condiciones de asignar físicamente a alguien, y entonces está previsto que estos enlaces de los estados que deben de tener presencia en el centro puedan estar físicamente o puedan estar virtualmente conectados al centro. El enlace puede estar integrado por una persona o puede estar integrado por 3 o por 5 personas. Había países que tienen la mayoría tienen un ministerio público autónomo, y ese ministerio público autónomo pues pedía tener presencia ahí, porque si yo no voy a estar a lo que me diga el policía que esté representado ahí, pues si su estado tiene esas características puede mandar un fiscal, un policía y algún agente de inteligencia, porque lo importante es que tengan un punto focal y que puedan coordinar. Y finalmente la estructura orgánica del centro está constituida primero por un consejo directivo. Ese consejo directivo lo integrarán representantes de los países que puedan reunirse periódicamente, primero pues para que les rinda cuentas el centro de cuáles son los avances, de cuáles son las operaciones que se realizaron, cuáles fueron los resultados, cuál es el ejercicio del gasto, etcétera, ¿no? Este consejo directivo es el órgano supremo, pero es de reuniones periódicas. Luego tendríamos un coordinador general, que es realmente el responsable del centro, tiene a su cargo tanto la parte administrativa, financiera y operativa del centro, que es designado por el consejo directivo para un periodo de 2 años, y claro que puede ser reelecto, pero tiene que tener un perfil eminentemente operativo, tiene que ser alguien de reconocido prestigio en la lucha contra el crimen organizado, y no un diplomático, por ejemplo, que es lo que luego ocurre con los otros organismos que tenemos especializados, que finalmente quienes asisten o son diplomáticos o son, por ejemplo, en el caso de la CICAD, yo recuerdo que cuando me tocó ser vicepresidente de la CICAD, había muchos médicos, y entonces, porque una parte de la función de la CICAD es precisamente ver cómo combatir la demanda de drogas, ¿no? Y entonces está más centrado sobre esa parte, y la mayoría de los interlocutores dentro de la CICAD eran médicos, eran sociólogos, etcétera, y pocos dedicados al tema del combate a la oferta, ¿no? Y en este caso se previó que tanto ese coordinador general como los coordinadores especializados sean gente internacionalmente reconocida por sus capacidades en materia de investigación contra el crimen organizado. Y bueno, teníamos ahí unos coordinadores especializados en la lámina anterior. Estos coordinadores especializados tienen por objeto precisamente poder atender y poder planificar operaciones por géneros de delito. Por ejemplo, habrá un coordinador especializado en materia de drogas, ¿no? Que atienda los temas de combatir el narcotráfico o el tráfico de precursores, etcétera. Habrá otro especializado en el tema de trata de personas y tráfico de migrantes, por ejemplo, ¿no?
Entonces estos especializados serán encargados de analizar la información disponible en el ámbito de su competencia, pero dirigidos por un coordinador general, precisamente para que el combate sea integral, porque como yo señalaba hace un momento, bueno, el lavado de dinero no es una cuestión autónoma, no sale el dinero de la nada, sale de los otros delitos y luego alimenta o sirve para financiar a otros delitos, de tal forma que es un conjunto que tiene que ser armonizado, que es prácticamente lo que queremos mostrar aquí. También teníamos un problema, viendo esta lámina me acuerdo que teníamos un problema porque las subregiones del continente también son desiguales y además comúnmente los vecinos tienen problemas más similares y tienen comúnmente un enfoque diferente. Por ejemplo, Chile y Argentina tienen un problema completamente distinto al que tenemos los países centroamericanos y México, ¿no? Que somos países de tránsito. Allá en Chile, pues su problema quizás sea más relacionado con lavado de dinero o un pequeño tráfico de drogas interno, pero no es de ninguna manera la dimensión de lo que tenemos aquí en Centroamérica y México. Lo mismo que el tráfico de migrantes. Los migrantes en su mayoría vienen de Ecuador, vienen de El Salvador, ¿no? O de Honduras, y más los mexicanos, por supuesto. 400,000 mexicanos supuestamente cada año se iban a los Estados Unidos antes de la crisis económica. De tal forma que aquí lo que queremos es marcar el eje transversal, por un lado con un enfoque subregional, por el otro lado por un orden temático y finalmente por un orden funcional, ya sea en materia de policía, de inteligencia o de los fiscales. Estos son, digamos que, los principios bajo los cuales opera el centro. Por un lado, tiene que fortalecer la cooperación y el intercambio de información en forma sistémica. Esto tiene que estar basado, por supuesto, en la confianza, y la confianza se pretende construir a partir de participar en forma permanente en las actividades del centro. Y por otro lado, también esa operación del centro debe de permitir identificar problemas en las políticas públicas o en las legislaciones que puedan transitar a otro órgano que pueda llevar a cabo un análisis más detallado en esa parte de homologación de legislación en las prácticas o las políticas públicas, que no le va a tocar al centro coordinador o al órgano operativo, le va a tocar al brazo político, que un poquito más adelante vamos a ver. Entonces, el objetivo de este Centro Coordinador de las Américas es precisamente coordinar y articular acciones estratégicas, yo pondría énfasis en tácticas y operativas de los estados y de las redes hemisféricas ya existentes y algunas otras que se puedan crear, pero en tiempo real contra la delincuencia organizada transnacional. Este centro establecerá vínculos de cooperación con otros organismos como Interpol o como Eurojust o con Europol, etcétera, ¿no? A su vez, promoverá este intercambio sistemático y sistémico de la información estratégica, táctica y operativa. Decíamos, el centro no tendrá por sí mismo la información, sino acceso a la información, por un lado que le compartan los estados. Quiero pensar, por ejemplo, en México tenemos la plataforma México, esa plataforma México tiene bases de datos, algunas compartibles, otras no tanto, y entonces México tendrá que decidir cuáles de estas bases de datos podrán ser de acceso por parte de los integrantes del centro. No va a ser información del centro, sino un acceso a esa información. Pero al mismo tiempo las redes, también a través de sus administradores de las redes o secretarios ejecutivos o como se llamen, también producen información y también podrán compartirla con el centro. Y el centro al ir operando cada vez con mayor actividad, tendrá que producir su propia información que se agrupe y que se concentre en bases de datos propias del centro. Entonces, la idea es que se elaboren también por parte del centro productos que les sirvan a los países en la planificación, como mapas georreferenciados, modus operandi de la organización del Cártel del Valle o de los Arellano Félix o de cualquier otro, en el continente, no solamente en un país, cómo operan, cómo los podemos identificar, cómo sabemos dónde tienen sus principales rutas, etcétera, ¿no? Y también va a impulsar
fortalecer y ampliar las instancias y mecanismos de coordinación internacional. Aquí decía Álvaro hace un momento, pero un pequeño problema es que no todos tenemos las mismas herramientas de investigación y a veces no todos tenemos los mismos recursos para la investigación, y entonces el centro se puede convertir también en un facilitador de tecnología para llevar a cabo. A veces tenemos la legislación, pero no tenemos los equipamientos para poderlo hacer, o la capacitación del personal. Entonces el centro también se encargará de ver cómo se pueden prestar tecnología a los organismos de los diferentes estados para llevar a cabo una operación. Además, tenemos el problema de que mucha información intercambiada a veces tiene que reunir requisitos para ser legalmente útil. Entonces, si no tenemos una capacidad para que esa información que se intercambia en el centro pueda servir para un proceso penal, entonces no estaríamos cumpliendo la función. Entonces, parte de la responsabilidad de este centro es también, a través de los enlaces de los estados, decirle, bueno, esta información que ya sabemos que tienes ahí de, por decir algo, el inmueble fulano de tal, bueno, ahora lo necesitamos apostillada, ¿no? Para no tener que hacer la solicitud de asistencia jurídica, que se vaya por la vía que establezca el tratado bilateral, si es que existe, y que regrese en 6 meses, ¿no? Entonces, quizás a través de nuestros enlaces que vamos a tener en el centro, podamos hacer que eso fluya de mejor manera. Y finalmente, también se promoverá el uso de técnicas de investigación y tecnologías innovadoras, siempre respetando la legislación vigente en cada estado, y obviamente que si un estado no cuenta con legislación, pues será parte del trabajo ver si la va a implementar, aunque sea una medida de mediano o largo plazo. Bueno, este es un esquema más o menos de cómo funciona, por ejemplo, para el caso de las alertas tempranas. Un país solicitante, miembro del centro, plantea a su enlace una información que tiene de que va a haber una operación, por ejemplo, de trasiego de drogas que va a salir del puerto de no sé dónde. Este enlace lo lleva al centro, al coordinador especializado según el tema de que se trate la alerta temprana. Este coordinador especializado puede convocar a los países involucrados en esa posible trasiego de drogas, ya sea que el barco es de San Vicente, ya sea que el puerto de donde sale es de Perú, ya sea que el de llegada sea Guatemala o México, etcétera. La tripulación puede ser de otro país, etcétera. Todos los involucrados son convocados por el coordinador especializado y ahí se define qué posibilidad hay de llevar a cabo una acción coordinada. Se le encomienda a cada país de acuerdo con su tramo de la operación que le corresponde, para que éste sea el encargado de coordinarse con sus autoridades nacionales para que lleven a cabo esa parte de la operación. Al final de estas actividades, pues hay que reportar para saber qué hubo de resultados, si logramos la aprehensión de las personas, hasta dónde llegaron, etcétera. Y eso a su vez se le reporta tanto al país que genera la información como al propio centro para generar una espiral de conocimiento de estas organizaciones. Por otra parte, decíamos que el esquema hemisférico tiene 2 pilares, el operativo, que se centra básicamente en el Centro Coordinador de las Américas, y el brazo político, que tiene a su cargo la homologación precisamente de legislación, de mejores prácticas, de políticas públicas, etcétera. En este pilar se ha pensado la necesidad de crear una entidad, una comisión interamericana de combate al crimen organizado transnacional. Hoy tenemos dentro de la OEA, tenemos varios organismos, la CICAD, la CICTE, la CIFTA, pero atienden el problema únicamente respecto de su materia y tampoco se comunican entre sí. Por eso fue necesario crear una Secretaría de Seguridad Multidimensional que reúne a las secretarías ejecutivas de todas estas, tratando de poder hacer que se compartan, pero todavía no tiene esas capacidades. Entonces los estados, preocupados por no generar más burocracia, han pedido a la propia OEA que reestructure la Secretaría de Seguridad Multidimensional y que a partir de los órganos existentes se le pase, por ejemplo, a esta nueva Comisión Interamericana contra el Crimen Organizado Transnacional, aquella parte de los otros organismos existentes a la fecha que tengan que ver
más bien con crimen organizado transnacional. Y este organismo tendrá a su cargo precisamente la elaboración de esas políticas públicas, el seguimiento del cumplimiento de todos los compromisos asumidos en los convenios internacionales. Por ejemplo, en 2006 la OEA emitió, o los países miembros de la OEA emitieron el Plan de Acción Hemisférico contra el Crimen Organizado Transnacional y se definieron una gran cantidad de acciones, algunas incluso de orden operativo, para llevarse a cabo. Y luego, en 2009, se creó el Grupo Técnico contra el Crimen Organizado Transnacional, que se encargaba de darle seguimiento a las acciones del Plan Hemisférico. Entonces, ese grupo técnico se ha reunido 3 veces. Entonces, prácticamente, pues es nulo y lo único que hace es ver, bueno, y tú ya cambiaste tu ley, y tú ya hiciste esto, etcétera. Entonces, no tenía mayor desarrollo. La propuesta es que este grupo se convierta en esta comisión, más los nutrientes que le manden las otras comisiones, para que no se genere más burocracia ni más costos para los países miembros de la OEA. Y finalmente, el financiamiento de este organismo pues será a partir del propio presupuesto de la OEA, porque se trata solamente de una reestructuración. Bueno, los beneficios del esquema hemisférico, entre muchos otros, los que tenemos identificados: contar con una unidad centralizada de coordinación y articulación, los esfuerzos nacionales serán fortalecidos con acciones compartidas, se tendrá una visión regional y subregional más precisa que permita la instrumentación de acciones contundentes, impulsar dinámica operativa con objetivos comunes regionales y subregionales, y todos los países serán retroalimentados con independencia de su situación económica. Es decir, a partir del centro podrán tener mayores alcances cada uno de ellos. Las tareas por llevar a cabo para la conciliación del proyecto, porque decíamos que en el compromiso de Chapultepec se adoptó la creación del esquema y ahí se establecieron pues, los aspectos por cumplir, porque pues, el centro todavía no existe, ¿no? Entonces, hay varias cosas. La primera es que se acordó que la sede del Centro Coordinador de las Américas sea México. Y para facilitar el establecimiento, y además porque México fue quien estuvo impulsando esta situación, también el primer coordinador general será designado por el Gobierno de México por un periodo de 2 años. Entonces, pues una de esas tareas es la designación de ese coordinador general y una vez designado la identificación de dónde será la sede, cómo se instalará, etcétera. Otro paso es que dentro de esos 90 días que se fijaron, se tendrá que someter a consideración del Consejo Directivo la aprobación de los estatutos y del programa de trabajo del coordinador general, y los estados tendrán que mandar una nota diplomática en la que manifiesten su participación en el centro y designen su representante. A la fecha ya tenemos varias notas diplomáticas de los países que han ido expresando su voluntad de sumarse en este centro, y también tenemos el tema pendiente de llevar a cabo la primera reunión del Consejo Directivo, que será con los países que en esos 90 días hayan ya expresado esa voluntad de sumarse en el centro coordinador. Pues creo que básicamente eso es lo que puedo platicarles de cómo vamos. Cada país, el financiamiento del centro tendrá varias fuentes. Una primera fuente de financiamiento son las aportaciones voluntarias iniciales con las que se instalará el centro. Una segunda fuente de financiamiento será la compartición de bienes que puedan ser decomisados a partir de la operación que realice el centro, ¿verdad? Porque como muchos países saben, cuando se lleva a cabo un buen trabajo de identificación de bienes de la delincuencia, pues esos bienes permiten llevar a cabo el combate a la misma delincuencia y más, ¿no? Platicaba el fiscal Grasso de Italia, antimafia, decía, bueno, pues el programa de testigos protegidos nos cuesta como 70 millones de euros al año, lo que le quitamos a la delincuencia después de trabajar con los testigos protegidos, pues nos da miles y miles de millones de euros más para pagar eso y para equipar a la gente y para capacitarla, etcétera. Entonces,
La idea es que si logramos realmente construir el centro y empieza a generar algunas operaciones importantes, pueda de ahí mismo recibir cierta parte de los bienes incautados para su propio financiamiento. Pues sería todo. Muchas gracias. Pues, ¿qué mejor ejemplo en un Congreso de Política Criminal Internacional que presentar un mecanismo operativo para combatir la delincuencia transnacional? Es un modelo práctico y concreto de política criminal en la materia. Y también qué enormes retos enfrentará precisamente ante las enormes desigualdades económicas, políticas y sociales de los países de la región. Si bien es cierto que existen también enormes coincidencias, lo platicaba con Jean-Michel Simon hace unos días precisamente sobre las similitudes entre Perú y México. Hay países, por ejemplo, cuando la Procuraduría General de la República encargó al INACIPE hace algunos meses una investigación de los marcos legales de los 33 países americanos, bueno, el primer reto fue conseguir la legislación de los 33 países. Y resulta que hay países que no tienen ni siquiera página web, su gobierno. Ya no hablemos del Ministerio de Justicia o la Procuraduría de ese gobierno. Me refiero a Haití. Recordarán ustedes que pasó un gran desastre natural a Haití y desde entonces, bueno, pues tienen otras prioridades antes que subir la página web oficial del gobierno de Haití. Turcancaicos, Grenada, San Vicente y las Granadinas no tienen página web, no hay forma de acceder a una información básica siquiera sobre cómo se estructura su gobierno. Más difícil aún poder siquiera pensar que tienen bases de datos de información delictiva. Otro de los enormes problemas que ya mencionábamos es simplemente el concepto de delincuencia organizada. Mientras República Dominicana habla de la asociación de malhechores, y así define o entienden ellos lo más parecido a lo que en México conocemos como delincuencia organizada, bueno, pues en Jamaica hablan del conspiracy. Entonces, son problemas de armonización, que ha sido uno de los grandes temas, materia de este Congreso también, que motivan pues articular, vimos en la presentación interesante y completa del subprocurador Ramos, uno de los protagonistas de este enorme esfuerzo internacional, cómo había engranes que necesariamente tienen que articularse. Creo que también el eje operativo, veíamos dos círculos, el eje operativo y el eje político, habrá que ponerle engranes, dientes, porque sin los esfuerzos de armonización y de articulación de marcos legales, difícilmente podrá avanzar al 100% o en un alto porcentaje los esfuerzos del sistema operativo. Pues creo que habría que felicitar también al gobierno mexicano porque siento que pues ha sido un motor fundamental para la construcción de este mecanismo internacional. Pues consulto a los organizadores si hay algunos minutos para formular algunas preguntas. Parece que sí. Entonces, si les parece bien, escucharemos unas 3 o 4 preguntas en bloque y después, si el subprocurador Ramos no tiene inconveniente, él daría respuesta a las mismas. Por favor, señor, su pregunta. Le suplico su nombre, su institución o lugar de procedencia y formularla de manera muy breve. My name, ¿puedo hablar en inglés en este caso? Ok, gracias. Me llamo Johan Fruger y esta mañana estuve hablando. Quisiera compartir con ustedes algunas de las experiencias europeas y por ende quisiera poner como agua en el vino cuando hablamos acerca del gobierno mexicano. Por ende, el primer punto es cómo empezamos
con base en lo que ha funcionado en Europa. ¿Dónde empezamos o cómo empezamos? Bueno, pues empezamos con el sistema de información, algo muy simple. Es decir, que se emite una alerta de arresto para una persona X y eso se introduce en el sistema de información y este sistema está disponible para los oficiales en 27 países. Así fue como dimos el primer paso y está básicamente, sigue siendo como la base y nuestra médula espinal de esta experiencia europea. Aquí en el hemisferio, ¿tienen algún sistema de información común? Entonces deben de empezar con un sistema de información común. ¿Y qué es lo que no ha funcionado en Europa? Ahora bien, Europol y nuestra justicia europea, que son las instituciones que no funcionan bien en Europa. Claramente tenemos problemas con Europol, que trabaja más con Eurojustice. Y estoy segura que su organización comete también algunos errores que nosotros ya cometimos en Europa. Por ende, convendría tratar de evitarlos. Es decir, que el primer punto que tenemos es el no limitarse al crimen organizado. ¿Por qué? ¿Por qué limitarse a eso? Hemos tenido el problema con lo que es la definición del crimen organizado. Entonces, ¿por qué crear nuevas instituciones con base en estas preguntas? No se limiten, por ende, a esto, porque no tiene sentido. Y el siguiente punto es la confianza. Usted habló acerca de la confianza. Y pienso que este es el punto central. Europol no funciona debido a que falta la confianza. Y Eurojust, los fiscales confían un poco más entre ellos que lo que confían en la policía. ¿Y para qué se debe esto? Se debe a que su centro se debe de basar en la información que comparten. Es decir, que la información que comparten tiene que estar en seguridad. Si investigan, si se organizan, por ejemplo, investigan un cartel, una organización transnacional. Y en Europa, digamos que tiene una rama en Bulgaria. O bueno, vamos a ser más políticos, ¿no? Vamos a decir que en un Estado miembro. Entonces, el Estado miembro B tiene la reputación de que es corrupto y entonces esa información sensible se va a fugar en cuestión de minutos. Es decir, que ningún miembro Estado va a dar su información a Europol o a Eurojust. Y supongo que ustedes también tienen estados aquí en el continente americano donde ustedes saben o tienen razones para temer de que información sensible acerca de un cartel de drogas que introduzcan en el sistema seguramente se va a fugar en cuestión de minutos. Y entonces, si eso sucede, ustedes no van a compartir la información. Por ende, tiene que basarse en la confianza, ya que la confianza es extremadamente importante. Y esa es la razón por la cual esas instituciones en Europa funcionan. Y yo pienso que aquí tienen un problema de este tipo aquí. Y ahora les voy a dar una propuesta un poco más positiva. Lo que yo he visto y lo que hemos visto, no nada más desde el punto de vista académico, sino también lo que he visto en los jueces de mayor grado, por ejemplo, como son la Suprema Corte de Justicia en Bavaria. Y como ya les mencioné, lo que no funciona como Europol, entonces, bueno, lo que sí funciona es que empezamos no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Y lo que empezó a hacer la policía de Bavaria con el estado más cercano, vecino, que es Austria, con capital en Viena, es que los policías hablan el mismo idioma. Y esa es una gran ventaja que también ustedes tienen aquí en el continente americano. De modo tal que los policías de Viena y de Bavaria se tienen confianza, entonces comparten información de contactos. Y esto
fue hace unos 30 años y por ende ahora tenemos básicamente un flujo libre de información entre Austria y la región de Bavaria. Y por ende tenemos grandes éxitos cuando luchamos contra el crimen organizado en esta zona. Por ende empezamos no realmente con una organización central, sino que empezamos a nivel tierra cuando se empezaron a establecer como contactos y redes de 2, 3 personas. Siempre con el punto central de que la información siempre tiene que estar asegurada, en seguridad. Si no está bien en seguridad, entonces nada va a funcionar. Por ende, nuestra experiencia es esta. Y ahora también me pregunto si ustedes ven la posibilidad primero de que haya un sistema de información compartido. Es algo muy simple por un lado. Y por otro lado, si también pueden ver grupos de estados que puedan poner en seguridad la información de modo tal que ésta pueda fluir libremente entre los fiscales y los diferentes niveles de policía para que pueda realmente trabajar su centro. Pregunta adicional. Les suplicamos sean breves para dar oportunidad a más intervenciones. El participante que ha hablado ahora habló de Europa. No sé si son las mismas cosas que quiere decir. Yo durante las discusiones queste ultime discusiones esta tarde, si habló de organizaciones regionales que luchan contra la criminalidad internacional. Y non, creo que a estas organizaciones per eccellenza si deve aiutare a aggiungere il Consejo di Europa, che per 40 años ha actividades muy importantes contra la criminalidad internacional. Hay al menos de 10 convenciones contra il traffico di drogas, il traffico di personas, specialmente di niños, contro il terrorismo e poi contro la cybercrime, la criminalità informatica e molte altre convenciones y textos resoluciones contra la criminalidad internacional. Y estas convenciones contienen mecanismos que trabajan per la lucha contra la criminalità internacional. Mi scuso di mi uso imperfecto di español, ma creo que estas actividades deben ser mencionadas. Muchas gracias. Gracias. El señor de atrás había pedido la palabra. Más breves, por favor, para poder hablar. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Alberto Velázquez, vengo de la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco y quisiera preguntarle, bueno, ya es de conocimiento general que la Policía Federal Preventiva desaparece, pasa a la Secretaría de Gobernación y en relación a la configuración del sistema regional hemisférico para la lucha contra la delincuencia transnacional se vería afectada por el nuevo cambio de gobierno, es decir, si en el ámbito en el que se está desarrollando este proyecto va a haber alguna modificación debido al nuevo cambio. Gracias.
Muchas gracias. Y bueno, había una pregunta escrita de Sergio Rafael Núñez, en el mismo sentido de la anteriormente formulada, sobre los problemas delictivos relacionados con el comercio electrónico y delitos por medios electrónicos. Y pues la pregunta es si existe algún sustento jurídico adecuado en la materia y si está considerada la lucha contra este fenómeno. De acuerdo. Muchas gracias. Hasta aquí las preguntas y damos ahora intervención al señor subprocurador Alejandro Ramos. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por sus preguntas y la verdad es que todas son muy interesantes y plantean circunstancias objetivas y concretas. Agradezco mucho su intervención. Y el primer punto es que antes de este esfuerzo no teníamos absolutamente nada, ¿no? Y la primera gran disyuntiva era si hacíamos algo o no hacíamos nada por tratar de sumar los esfuerzos. Es evidente que estamos en una etapa muy incipiente de este desarrollo y efectivamente el tema de la confianza es de la primordial importancia para que el esquema y en particular el centro operativo funcionen. El planteamiento sobre ese particular ha sido ya abordado también durante los trabajos previos a Chapultepec y se ha planteado precisamente, por un lado, tanto el perfil de quienes se designen como enlaces y como funcionarios del centro, que deben de reunir un perfil que hemos acordado y que con los estatutos terminará de definirse en forma más precisa, que establezca esa experiencia y ese reconocimiento en el ámbito en el que van a participar, es decir, que sean verdaderos expertos en la investigación del crimen organizado, que tengan un reconocido prestigio, etcétera. Y también el propio centro ha sido planteado con la necesidad de crear los mecanismos de control de confianza a que deberán de someterse todos aquellos que participen en el centro. Igualmente, los mecanismos de control de confianza podemos decir que son distintos en los diferentes países, incluso en México pues hay diferentes formas de evaluarlo, aunque ya en el Sistema Nacional de Seguridad Pública se está tratando de homologar, pero sabemos que en el continente habrá diferentes formas de considerar esos controles de confianza, habrá que encontrar un modelo que satisfaga a todos para poder formar parte del centro, para poder ser admitidos los enlaces a este centro. De tal forma que no hemos obviado ese aspecto y habrá que seguir construyendo sobre estas bases para poder generar esa confianza que luego permita también que la información fluya. La idea es que la información fluya en la medida en que la confianza se incremente, de tal forma que no estamos pensando que en un principio la información esté plenamente disponible para todos, sino que será información que paulatinamente irán incorporando en la medida que el propio centro vaya funcionando bien. En principio hay una gran cantidad de información que tampoco revela aparentemente nada para nadie, como los registros públicos de la propiedad, del comercio, etcétera, que perfectamente pueden ser compartidos sin poner en riesgo ninguna operación, pero que a quienes llevan a cabo una investigación pudieran resultarles de utilidad. Entonces, creo que empezando con este tipo de información y el contacto diario entre los enlaces, estos enlaces realmente vendrían a hacer este trabajo de cooperación bilateral que comentamos, pero en un campo, en un lugar en el que es propicio para llevarla a cabo, en el que están cotidianamente ahí. De tal forma planteamos un ejemplo de esta alerta temprana en la que un estado tiene esa información o tiene necesidad de coordinarse con otro estado y el centro puede servir para ello. No quiere decir que la información que se intercambie entre esos dos enlaces y el coordinador especializado tendrá que ser de conocimiento de todos los demás enlaces, sino que es información que será en principio entre los actores de
una operación determinada, de tal forma que los principios de la relación bilateral podrán estar igualmente presentes en esa relación, nada más que en una forma más expedita, más inmediata, porque son expresamente designados para esa tarea estos enlaces. También parte del perfil de estos enlaces es que tengan un nivel de representación de su estado tal que les permita ser realmente articuladores en sus estados de los organismos, de las instancias que se encargan de la persecución del delito, porque si mandan un enlace de nivel que no tiene capacidad de interlocución con la policía o con los fiscales en su país, pues no va a poder coordinar nada en su país. Entonces, es también parte de los requisitos que tienen que establecerse. La parte de la limitación o no respecto de qué tipo de delincuencia es la que se puede investigar, pues en principio sí tenemos claro que hay una diferenciación entre cómo concibe cada quien esta delincuencia organizada transnacional y cómo la tipifica y cómo la sanciona incluso cada una de estas conductas. Por eso es que la idea es que el centro operativo no puede detener su operación en base a tener todo ya perfectamente construido, sino que tiene que trabajar con lo que exista y hasta donde lo permitan las herramientas actuales. Y precisamente uno de sus puntos comunicantes con el brazo operativo, que sería la CIDOT, la Comisión Interamericana contra la Delincuencia Organizada Transnacional, es eso, que en la medida en que en una operación identifica que algunos estados no tienen tal o cual cosa, o que algún tipo de forma de investigación no resultó suficientemente adecuada, tienen que transmitirlo al brazo operativo, al brazo político, para que ese brazo político, precisamente en el ejercicio de esa tarea, proponga las iniciativas, los modelos o las acciones que puedan llevarse a cabo en el ámbito político, legislativo y de políticas públicas, ¿no? Y lo mismo cuando estos organismos identifican que al hacer el recuento de los avances no ha habido suficiente avance en determinada materia, tendrán que transmitírselo al centro operativo para que éste ponga mayor empeño en atender determinada problemática en específico que se haya identificado. Creo que sí, los retos son todavía enormes en esa materia y tendremos que seguir trabajando, pero solamente pues empezando por algo, ¿no? Ahorita van, si no mal recuerdo, 9 países que han ya expresado su intención de formar parte y han designado ya representante. Entonces pensamos que va en un buen avance y que todavía nos quedan bastante plazo para que otros países lo hagan, sin perjuicio de que lo puedan seguir haciendo cuando estén en condiciones. Curiosamente, Haití, que se mencionaba como un país que tiene pocas capacidades actuales, sabemos que las tiene, que tiene esas pocas capacidades, y sin embargo ha sido partícipe activo de esta construcción, y pensamos que pues es muy benéfico para Haití tener un lugar donde pueda llegar a pedir ayuda de tipo tecnológico, de cualquier otra naturaleza, para poder enfrentar un problema determinado. Hay países con una debilidad institucional impresionante y la delincuencia organizada transnacional realmente es muy poderosa, y si no hay una suma de esfuerzos a nivel gubernamental, pues esos países no podrán salir avantes en esta lucha. Por otra parte, los organismos regionales, como bien se señalaba, y en particular las acciones del Consejo de Europa y sus convenciones, entiendo que trabajan bastante bien, pero tienen ese enfoque, insistiría yo, que tienen nuestros organismos en la OEA, que son de orden más bien de verificación por parte de los entes gubernamentales de la situación que prevalece, pero no analizan a una organización o a una operación en particular del ciberdelito o de algún caso concreto, ¿no? Analizan la situación de los países y promueven políticas y promueven legislaciones y promueven acciones, pero no promueven una acción directa contra determinadas personas que están cometiendo los ilícitos.
y el objetivo de nuestro centro es que promueva esta acción operativa para llevar al juicio a esas personas responsables en un caso particular y concreto. Entonces, y la otra parte, el brazo político, se asemejaría más a lo que hace el Consejo de Europa de armonizar con todos los países los esfuerzos generales de los estados por combatir determinadas formas de criminalidad, ¿no? Y finalmente, por lo que hace al cambio de organización que está ya promoviéndose en cuanto a la Policía Federal, no tiene mayor trascendencia para el esquema de cooperación hemisférico, porque cada país se organiza como lo determine en el ejercicio de su soberanía, y esas instancias donde estén y como estén organizadas, pues son las responsables de atender el problema en el ámbito de su competencia. Al centro no le interesa de quién dependen o de quién no dependen, lo que le importa es su ámbito de competencia para saber con quién debe de trabajar y coordinarse para llevar a cabo una operación de esta naturaleza. Entonces, si se aprueba el cambio que ha sido ya planteado, entiendo, para que la Secretaría de Seguridad Pública se transforme en, como fue antes, una subsecretaría de la Secretaría de Gobernación, no tiene ningún efecto práctico respecto del planteamiento formulado. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradecemos la presencia de nuestros especialistas y a nombre del INACIPE les entregamos su reconocimiento. Un vaso por un vaso y una botella. Bueno, viene. ¿No hay? Bueno, quítalo. ¿Esto lo están poniendo boca arriba o boca abajo? Ya no lo ponemos boca, no sé. Boca arriba. ¿Ah, sí? Eso se va a ir, ¿verdad? No, esa ya se va a poner para que no haya nadie. ¿La servilleta se la ponen abajo o arriba? Bueno, abajo. Abajo. Abajo.